¿Qué te parece si empezamos esto con una oración? Padre, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has dado. Te rogamos que tú hables, Señor, tú sigas hablando y que nos permitas escuchar tu voz, nos permitas escuchar tu voluntad, Señor, y más que escucharla, obedecerla, Padre, estar atentos a lo que tú quieres para nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que hay problemas, hay dificultades, pero nuestra mirada estando en ti, Señor, nada es imposible, nada que nos preocupe, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, qué bueno que andan por acá. Estuvo mucho la alabanza, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero me gustó bastante esa rola de no daremos gloria a ningún otro. Está bien chida esa rola, la verdad es que desde que la escuchamos fue como y es bien viejita esa rola, ya tiene sus añitos y yo nunca la había escuchado, pero cuando la escuchamos, cool. Ahí si la quieren, al ratito nos preguntan de quién es y se las pasamos, ¿vale? ¿Alguien recuerda, si alguien puede levantar su mano, alguien recuerda qué fue lo que hablamos la última vez? O sea, no el sábado pasado que vino el hermano de Ruanda, sino la vez pasada. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que alce su mano y recuerde lo que vimos? ¿No? La gloria de Dios tienen por acá. El poder y la bondad de Dios. Bueno, ahí va, más o menos ahí va, ¿no? Pero el poder y la bondad de Dios. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Estamos en una serie que se llama Back to Basics. Entonces, queremos que Nova se esté alimentando de las bases bíblicas que son tan fundamentales para la vida de cada uno de nosotros, y es esencial que cada uno de nosotros las conozca, esencial que cada uno de nosotros viva sabiendo de qué se tratan. Y a lo mejor no sabes exactamente cómo lo encuentro, dónde lo encuentro, pero has escuchado de ello y Dios se rige por ello. Él mismo es el fundamento que tenemos nosotros. Entonces, el tema de Back to Basics de hoy es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Estuve revisando y no sé si a ustedes les ha pasado dialogar con gente que, tanto ateos como cristianos, como cristinos, como quien tú quieras, ¿no? Y el tema de la justicia es un tema que nos rige a todos, ¿no? Cuando te asaltan en el camión, dices que no es justo, ¿no? Porque, pues, ¿qué onda con la gente que vive de lo que tienen otros, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Eso no es justo, ¿no? O cuando, por ejemplo, tú tienes un gansito y le quieres dar al otro, para ti lo justo es darle la mitad, ¿no? Y a veces hasta te quieres hacer el de la boca chiquita cuando le das la parte más grande, ¿no? Así por milímetros, ¿no? Pero la justicia es algo que nos rige a todos, que siempre está en nuestro día a día y es el carácter de Dios. Sin embargo, nosotros, desgraciadamente, por nuestra naturaleza que está, pues, todavía estamos luchando con pecados, pues es distorsionado y necesitamos la Biblia, necesitamos la oración para poder acercarnos al Señor y que nuestros caminos sean derechos, sean rectos, sean lo más apegado a lo original. Entonces, tengo esto de la justicia de Dios y quiero que tú me acompañes a Romanos 1:17. Te voy a hablar acerca de las características de esta justicia. Una vez que tengas Romanos 1:17, me dices, por favor, o gritas, no griten, me griten chido. Cool. Romanos 1:17, lo podemos ver ahí. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí nos da un aspecto muy, muy fundamental de la ley de Dios, y es que es una justicia que se tuvo que revelar. Es decir, el ser humano nunca pudo imaginar o nunca hubiera podido imaginar la idea de la justicia de Dios.
¿Sí? Todos acá. O sea, tuvo que ser algo que te dijeran, algo que fuera revelado de parte de Dios para que nosotros pudiéramos tener un concepto así de Dios mismo. Cuando te dicen una de esas preguntas capciosas que yo de repente las odio porque no lo encuentro o así, ¿no? Y la persona, cuando no lo encuentro, a lo mejor se termina desesperando y me termina diciendo lo que es, ¿no? Es un ejemplo. Dios tuvo que decirnos a nosotros, tuvo que revelarnos a nosotros lo que era su justicia para nosotros tener el concepto de la justicia de Dios. Tuvo que ser revelada por medio de su palabra. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, revelada. Y hay una historia que estuve buscando que nos clarifica algo así. Es Lucas 18 del 9 al 14. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Te has encontrado alguna vez con ese tipo de gente? O sea, que es como gente que se siente mucho, o sea, o que es muy sabelotodo, pero no conforme con eso también hacen menos a los demás, ¿no? Así como, ay, ya viste, está bien tonto, no sabe nada, ¿no? En la escuela, en el trabajo, te los vas a encontrar. Pero en este caso era gente que se acercaba a Jesús, gente que se acercaba a escuchar a Jesús. Y pues aquí hay mucha gente también así. En la iglesia te vas a encontrar con gente así. Nunca vas a llegar a una iglesia perfecta, sino siempre va a haber gente que se acerque o esté de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pero no por eso quiere decir que sean cristianos, o no quiere decir que te acepten, o no quiere decir que sean buena onda, sino que muchas veces es gente que solamente le gusta saber, le gusta tener conocimiento. Y bueno, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para tratar con esa gente, pero así eran estas personas, las que estaban acá en esta historia. El versículo 10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Alguna vez te has sentido despreciado por alguien? ¿No? Que pues no te acepten porque te equivocaste, o que no te acepten porque pues a lo mejor no tienes un rumbo en tu vida y la estás regando y tú sabes que la estás regando, pero no hay nadie que te ayude, te desprecian. Así se sentía este cobrador de impuestos. Dice el versículo 11, dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces al día y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Te das cuenta que incluso ves gente así? Siempre, ¿no? A lo mejor ni siquiera te lo dicen, pero tienen una actitud media feita, ¿no? Por ejemplo, el cuate que toca la guitarra. No es cierto, no, estoy jugando. Pero sí hay gente que por lo que hace, ya sienten que, wow, ¿no? Como ¿no? Que decía, yo ayuno, o sea, yo doy mi diezmo. O sea, acéptame, o sea, ya no más te falta llevarme, Señor. O sea, prácticamente es lo que está diciendo casi, ¿no? Y el versículo 13 dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Esta parábola nos da una serie de principios bíblicos acerca de la justicia de Dios que vamos a ir desglosando. Ya tenemos el primero, que fue una justicia revelada. ¿Cómo pudo este hombre cobrador de impuestos saber que tenía que acercarse a Dios, saber que
tenía que presentarse delante de Dios a pesar de su condición y que Dios lo iba a considerar justo. Probablemente no lo sabía, pero él tenía la fe de que se tenía que acercar al Señor. Él sabía que necesitaba acercarse a Dios. ¿Ok? Pero eso es una justicia que tuvo que haber sido revelada, como lo vimos en Romanos 1:17, que dice, lo volvemos a repetir, dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es decir, el Evangelio revela la justicia de Dios. Cuando alguien te habla de Jesús, cuando tú hablas de Jesús, estás revelando la justicia de Dios a otra persona. Pero es una justicia que también te fue revelada a ti. Es como un ciclo, pero todo viene de parte de Dios. ¿Ok? Aquí hay como una creencia que probablemente yo también en un momento estuve creyendo, y eso fue que Jesús solamente murió por nuestros pecados y ya, ¿no? Fue como un borrón y cuenta nueva. Y sí, en realidad así es. Pero no solamente es eso, sino es la mitad. Eso solamente es la mitad, ¿no? No solamente el Señor muere por ti y te perdona tus pecados y te limpia de todo, sino que también te da su justicia. Es decir, Dios te considera como si tú fueras Jesús. Te considera de esa manera. Es como si yo voy a la cárcel y yo tengo cadena perpetua, pero Jesús va y paga por mí y yo salgo de la cárcel y ahora ya soy libre, pero no soy libre como para ir sin rumbo. Ya tengo mi libertad, no soy libre para ir sin rumbo, sino que llego a casa y está Dios esperándome. ¿Y sabes qué hace? Te cuelga una medalla de honor, como si hubieras hecho lo más extraordinario en tu vida. Y es porque la naturaleza de Jesús es depositada en ti, su justicia, la justicia de Dios es depositada en ti. Pone una medalla de honor en nosotros, como si hubiéramos hecho hechos extraordinarios. ¿No le das gracias a Dios por eso? Gracias, Padre. Tenemos el siguiente punto, que es una justicia perfecta. Aquí yo lo puse así como justicia humana versus justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de la justicia nosotros, ¿no? Justicia, a grandes rasgos, lo que encontré fue que es un historial de ti, lo que habla de ti, lo que ayuda a que otra persona te acepte. Y por ejemplo, un currículum. Cuando alguien de aquí ha buscado trabajo, si tú has buscado trabajo, levanta tu mano. Son bien poquitos. Ok, bueno, los que no han buscado trabajo van a buscar trabajo. Pero vas a hacer tu currículum y ahí vas a plasmar así tu fotito y todo bonito, ¿no? Y le vas a poner lo que sabes hacer, si tuviste experiencia laboral, si no la tuviste, si sabes inglés, si sabes cualquier otra cosa que sepas manejar, lo vas a plasmar ahí. Pero tú vas a poner todos esos aspectos que a ti te acreditan para que te acepten en ese trabajo. Es decir, tu currículum va a tener que gritar casi, acéptame, yo soy listo para este trabajo. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿ok? Ahora, muchas veces así pasa también en el mundo de la religión, donde la gente piensa que su currículum es un currículum moral, un currículum espiritual, donde si tú haces ciertas cosas, como este cobrador de impuestos que ayunaba, que daba su diezmo, si tú haces todo eso, prácticamente la gente cree, ¿sabes qué? Yo hago esto y Dios me acepta. Pero la Biblia no dice eso, ¿no? Y es exactamente, no es por obras. Entonces, la justicia de Dios es una justicia perfecta, es una justicia que tuvo que ser regalada, porque nosotros no la podemos aceptar, no la podemos ganar, perdón, y Él nos hace justos ante sus ojos, somos aceptados por esa justicia. Y quiero que me acompañes a Romanos 3:21.
Ajá, aquí dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Es decir, Dios siempre va como en contra de la corriente. O sea, nunca ha sido lo que tú pensaste que era, sino es lo que Dios siempre estableció. Y eso va en contra incluso del pensamiento humano que cree que puede buscar a Dios a su manera. Te has encontrado con esa gente, ¿no? Que dice, no, pues yo creo en Dios y yo lo busco a mi manera. Al final de cuentas es el mismo Dios. O tu Dios, no sé, Jehová es el mismo Alá, ¿no? Todo el mundo está distorsionado. Pero ¿dónde podemos encontrar la verdad? En la palabra, en su palabra. Y aquí dice que Él nos ha mostrado cómo ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Resumen rápido. ¿Todos saben qué es la ley? Bueno, en resumen, es una serie de estatutos que demuestran la naturaleza de Dios. Una serie de ordenanzas que se le da al pueblo judío para que cumplan y que pudieran ser, ¿cómo se puede decir? Que siguieran la voluntad de Dios. Sin embargo, esa ley es tan perfecta que nadie la pudo cumplir. Puedes cumplir a lo mejor alguno, pero ni siquiera a la perfección, porque en un momento te vas a caer. O sea, ni siquiera si te enfocas en uno solo podrías cumplirla del todo, te vas a caer. Pero dice aquí que fue, nos hace justos, perdón, estoy en el 21. Nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Es decir, ahorita vamos a ir al 22 de una vez, que dice, pues Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Te das cuenta que aquí nunca mencionó como sea para el que ayuna, o sea para el que se porta muy chido, o sea para que, o sea, no. Es parte de Dios y esta justicia perfecta es atributo de Dios. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente punto. Y esta es una pregunta que si quieres ahí puedes anotarla. Ya sabemos que es una justicia revelada, ya sabemos que es una justicia que es perfecta y que tuvo que ser regalada. Pero a mí, ¿de qué me sirve saber eso? ¿No? ¿Cómo yo puedo conseguir esa justicia? Ya vimos que es por fe en Jesucristo. Algunos piensan, mucha gente piensa que el Antiguo Testamento se trataba de cumplir la ley, solamente de cumplir la ley, y que ahora en el Nuevo Testamento se habla de que ahora solamente es por fe, como si cambiara la enseñanza entre eras, ¿no? Pero en realidad nunca ha sido así, siempre ha sido por fe. ¿Ok? Y quiero que me acompañes, vamos a seguir leyendo el 3:22 al 25. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Aquí está esta respuesta. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y dice el 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dice aquí que Dios se contuvo y que no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios aceptó a Moisés? ¿Por qué Dios aceptó a Noé? ¿Por qué? Porque obedecieron y Dios siempre ve hacia adelante. Dios siempre ve hacia adelante. Cuando Abraham iba a entregarle su hijo a Dios, era una promesa que Dios le había dado desde hace mucho tiempo. Era una promesa muy anhelada, un hijo, ¿no? Pero cuando Dios se lo pide, yo no me imagino a Abraham como, sí, pues ya vente hijo, vente, vamos. No, sino yo creo que a Abraham sí le ha de haber dolido en su corazón. Imagínate su edad.
fue su primer hijo. ¿Tú qué hubieras sentido? O sea, a lo mejor, no sé, ¿no? La persona más cercana que tengas o tu mascota, si hay muchos, ¿no? Que quieren mucho a sus mascotas, que tuvieras que matarla, ¿qué sentirías? Pues feo, ¿no? O sea, ha de ser un sentimiento muy, muy, muy feo, que tú mismo tengas que hacerlo, ¿no? Sin embargo, Abraham obedeció. Y la Biblia dice que le fue contado por justicia. Y al final de cuentas no tuvo que ser necesario el sacrificio de su hijo, sino que Dios proveyó un cordero para hacer la ofrenda y que esa ofrenda fuera entregada a Dios. Dios estaba mirando hacia adelante. Dios nos muestra cuál era su mirada, que Él iba a proveer el cordero. Y es lo mismo que pasa con nosotros. No fuimos castigados, dice que pasó por alto. Dice que no castigó a las personas que pecaron en el pasado, porque Él estaba mirando hacia adelante a lo que iba a pasar. Él estaba mirando hacia Cristo Jesús y Él iba a proveer ese cordero que murió por nosotros, por el sacrificio que teníamos que haber pagado. Incluso nosotros teníamos que haber pagado la muerte, pero no fue así. Es por eso que Dios te considera justo, porque Él siempre miró a Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos algo que a lo mejor te puede ayudar, y es algo que a lo mejor va a ser un poquito controversial al principio, pero pon mucha atención. La fe no te salva. La fe solo es el cómo, es el conducto, es la actitud de venir a Dios con manos vacías. Es decir, lo que hizo justo Abraham, lo que te hace justo a ti, no es la fe en sí. Tu fe es como una herramienta, es como una extensión de ti que alcanza las promesas del Padre. Si tú depositas esa fe en el sacrificio de Jesús, tú vas a llegar a ser justo. Es decir, no se trata del tamaño de tu fe, es dónde pones esa fe. Porque incluso puedes tener una fe como que con dudas, ¿no? No sabes. Y dices, ay, es que no sé, no sé si lo hago, no sé si eso me va a ayudar. Pero si pones tu fe, que sabes que necesitas a Dios, Él se va a encargar de lo demás. Él es quien fortalece tu fe. Es como un proceso, ¿sabes? Tú depositas tu fe en Dios y Él se va a encargar de lo demás. Se va a fortalecer esa fe, incluso esa fe va a ayudar a fortalecer la fe de tus hermanos, de los demás. Eso es algo muy padre. Ok, seguimos con el siguiente punto. Este se llama solo Jesús. Aquí te quiero hacer pensar un poquito. Un Dios justo declara justos a personas que merecen castigo. Ponte a pensar, ¿no? Si tú conoces a alguien que siempre ha sido muy malo y ya le has advertido varias veces, ¿no? Y no hace caso, pero de repente ya te lo encuentras y que es cristiano o que es hijo de Dios, y al final del día va a tener la recompensa de la vida eterna. ¿Tú creerías que eso es justo? O sea, una persona que es de lo peor y de repente se arrepintió y va a tener la misma recompensa que tú, que a lo mejor trataste de ser bueno, que a lo mejor trataste de portarte lo mejor posible, que a lo mejor siempre tuviste una comunión con Dios, ¿no? Pero siempre hay como ese tope, ¿no? Siempre hay como esa controversia en nosotros, ¿no? De pensar, ¿por qué si yo, que trato de esforzarme, por qué él, que no se esforzó nada y se arrepintió al último, por qué va a tener la misma recompensa que yo? Porque eso es justo. Pues ante nosotros no, a nuestros ojos no, pero a los ojos de Dios sí, porque es lo mismo. Esa persona, al aceptar el sacrificio de Jesús, es revestido por la justicia, por la gracia, por el amor de Dios, y Dios mismo ya lo ve como a Jesús, lo ve como si Él hubiera hecho los actos de Jesús. Jesús fue entregado en la cruz. Y vamos al Romanos 3:25.
Una vez más dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Te das cuenta? O sea, la cruz tiene dos características bien importantes. Lo que es la justicia y el amor. Un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, cuando están los niños chiquitos con sus papás, ¿no? Y esos niños chiquitos siempre se portan mal. Son de esos niños que van a las otras casas y agarran todo. Yo, ay, cómo me choca que agarren los niños esas cosas, ¿no? A ustedes también, ¿no? Es como, ¿por qué no le dices nada? O sea, es tu hijo, ¿no? ¿Por qué no le dices nada? Muy probablemente los padres estén pensando que le están dando mucho amor a su hijo y que no le dicen nada, no lo regañan, no le pegan, no lo castigan, no sé, no le dicen siquiera que está mal, ¿no? No le dicen siquiera que está mal. Pero si te das cuenta, y tú lo estás viendo, que no es correcto. Porque si ese niño sigue así, probablemente en un futuro no tenga noción de respetar a las autoridades. Y no solamente pues en su casa, como sus padres, sino en todo lugar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ves a esos papás que siempre le están pegando a sus hijos? Y siempre les están pegando y siempre les están pegando, y los niños ya ni siquiera les quieren decir nada, o no se atreven a pedir nada, o no tienen confianza con los papás. Porque los padres siempre ven que todo lo que hace su hijo está mal, ¿no? Siempre lo andan regañando. Ambas partes, ambos extremos son malos. Y Dios nos viene a mostrar el equilibrio. Dios siempre va a ser el equilibrio. Dios siempre va a ser lo absoluto. En la cruz, ¿qué hace? Descarga su ira sobre la vida de su Hijo Jesús. Y a la vez muestra su amor, porque murió por ti y murió por mí. Son dos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que yo merecía lo descargó en Jesús. Y al mismo tiempo fue amándome. La cruz es la mejor expresión de amor y justicia. Jesús es absoluto. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso si quieres. Ya casi acabamos. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Te van a poner en rojo en 30 segundos. 15 minutos. Perfecto. Vámonos al versículo 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Es decir, si tú quieres ser justo, no lo vas a lograr obedeciendo. No lo vas a lograr haciendo lo que es correcto. No lo vas a lograr ayudando a la gente. No lo vas a lograr obedeciendo a tus papás. No lo vas a lograr por eso, sino que tú lo vas a lograr creyendo en el sacrificio de Jesús, creyendo en que tu condición nunca ha sido buena, tu condición siempre necesitó de Él. El regalo de la vida eterna es a través de Jesús, y si tú crees eso, eres justificado, eres hecho justo. Y ahora sí, lo que tú hagas en obediencia va a demostrar que tú has sido hecho justo, va a demostrar en quién has puesto tu fe. Esa es la diferencia. Y quería compartirte algo que encontré, se me hizo muy chido. Y es que estoy leyendo un libro que es acerca de Romanos. Y
Les voy a compartir esto, está muy chido, a mí me gustó bastante. Vamos a ver, creo que allá también lo tienen. Y es algo que un hombre, reflexionando en la palabra y en la justicia de Dios, dijo. Dice, el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. De igual manera, poniendo tu fe en Jesús, tú vas a llegar a ser salvo. Sin embargo, hay gente que cree que por tener más fe es como que se jactan de eso, ¿sabes? Me siento porque... es que ya me cansé. Hay gente que cree que porque tiene mucha fe es salva, ¿no? Dicen, no, pues es que yo la neta siempre tengo mucha fe, por eso Dios es bueno conmigo, ¿no? Pero en realidad eso no es así. Imagínate, ¿no? Sería otro hecho para jactarse o para creerse mucho del tamaño de tu fe, ¿no? Y ni siquiera Dios quiere que pongas tu mirada en eso, sino quiere que pongas tu mirada en el sacrificio de Jesús. Siempre, siempre, siempre todo va a apuntar a Jesús. Y siempre, siempre, siempre va a ser la batalla con nuestro corazón acerca de lo que hacemos. Está otro pensamiento de otra persona que igual habló de esto y dice: Dios amó tanto a los objetos de su ira, o sea, nosotros, que dio a su propio Hijo para que Él, por su sangre, presentara una provisión para que su ira fuera removida. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y yo espero que este tema haya quedado pues con base, ¿no? Algo claro acerca de la justicia de Dios, que es una justicia perfecta. Es una justicia que la vierte sobre sí mismo, te juzga y te ve como a Jesús. Yo no sé si tú has venido muchas veces aquí a Nova y no has aceptado el sacrificio de Jesús, solamente a lo mejor has venido como costumbre. Muchos de nosotros fuimos así, yo fui así, ¿no? Muchas veces estuve así, viniendo a la iglesia porque pues me gustaba venir, ¿no? Me gustaban mis amigos, me gustaba lo que aquí había. Sin embargo, eso muchas veces te distrae del verdadero objetivo, que es buscar a Dios. E incluso no viene a ser que tú buscaste a Dios, sino siempre fue Dios buscándote a ti. Siempre fue Él llamándote la atención. En tu adversidad, en tu tormenta, siempre fue Dios llamando a tu corazón. Y yo creo que eso es lo que está haciendo en este momento. Si tú no has hecho ese paso, si tú no has dado ese paso de aceptar el sacrificio de Jesús, yo creo que esa es la oportunidad que el Señor también te está dando para que ya no seas objeto de la ira de Dios, sino que seas objeto de ser llamado justo, ser llamado perdonado, ser llamado restaurado. E incluso si ya has hecho esto, probablemente has visto tu vida después de Jesús como algo monótona, probablemente te estás apagando, probablemente estás cayendo en un hoyo del cual a lo mejor no puedes salir. Tal vez tu autoestima es baja, ¿no? Crees que no vales mucho, crees que te sientes despreciado. Y es muchas veces porque no hemos entendido que Dios no te ve así. Si tú has aceptado el sacrificio de Jesús, Dios te ve perdonado, te ve hijo, te dice santo. Y siempre está esperando a que tú te acerques a Él.
Muchas veces tú no sepas ni siquiera cómo orar o cómo acercarte a Dios, pero a Dios no le interesa si sabes o no sabes. Él quiere que te acerques. Y conforme te vayas acercando, vas a ir entendiendo, vas a ir conociendo al Señor y vas a saber lo que le gusta, vas a saber, vas a tener incluso una manera que Él va a poner en ti de acercarte a Él. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Levanta tus manos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has depositado tu justicia, Señor, y la has revelado a nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esa justicia que revela quién eres tú. Gracias, Señor, por esa justicia que nos habla de amor y no de un Dios mandatario. Gracias por esa justicia que a nosotros nos hace justos, que a nosotros nos hace nuevos. Gracias por esa justicia que nos llama santos, nos llama hijos amados. Gracias por esa justicia que nos llama restaurados, perdonados. Gracias por colgar esa medalla de honor en nosotros como si hubiéramos hecho lo más extraordinario, Señor. Pero la verdad es que no hicimos nada, solamente fue creer en tu sacrificio, Señor. Si no sabes quién es Dios, pero quieres que Él entre a tu corazón, si quieres ser llamado justo, si quieres ser perdonado, dile estas palabras: te invito a entrar en mi corazón. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Quiero ser llamado tu hijo y reconozco tu sacrificio. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Y Señor, ayúdanos a entender tu justicia, ayúdanos a entender nuestra naturaleza, ayúdanos a entender que tú nos ves como Jesús y que dejemos de actuar como a nuestra carne, Señor, sino que vivamos, Señor, para honrar ese sacrificio que tú has hecho, Padre. En el nombre de Jesús.